Hola, buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a la presentación que tenemos esta tarde de La mujer del retrato, un maravilloso cómic ilustrado, biográfico y también con parte de ficción sobre Concepción Arenal. Lo hacemos en colaboración con la Librería de Mujeres de Madrid. Está aquí Mamen Agüero de la librería. Hola, Mamen, buenas tardes. Buenas En estos tardes. formatos híbridos en los que intentamos que las redes sociales y Zoom y Facebook nos permitan amplificar la señal estando desde casa en diferentes puntos y al mismo tiempo teniendo ejemplares dedicados por Teresa y por Mónica en la librería, de manera que es una forma un poco híbrida que invitamos siempre a colaborar con alguna librería en la que podréis encontrar el libro dedicado. Luego os lo mostraremos también para que sepáis que este libro está especialmente hoy en la librería de mujeres. Lo podéis comprar allí sin ningún problema y lo encontráis dedicado. Bueno, quiero agradecer a Ana Caballé. Hola Ana, buenas tardes, que esté con nosotros para esta presentación. Ana Caballé, bueno, supongo que la conocéis, es autora de una biografía de Concepción Arenal que fue absolutamente imprescindible para muchos de nosotros porque nos permitió descubrir en realidad, porque conocíamos a Concepción Arenal por placas en las calles, por institutos y por universidades, por facultades, pero realmente poco más sabíamos de Concepción Arenal, de su trabajo, de su importancia, de su papel esencial como pionera del feminismo. En Nórdica el año pasado publicamos un libro, ese libro La mujer del porvenir, ilustrado por Antonio Santolaya, y en la que Ana hizo un estupendo prólogo para esta edición. Como digo, sería casi imposible entender la repercusión que tiene ahora mismo la presencia de Concepción Arenal si no fuese gracias al trabajo de Ana Caballé, de manera que muchísimas gracias, Ana, por tu aportación. Y bueno, también está con nosotras Teresa Novoa, ilustradora, que ha hecho la parte gráfica del libro y que además es tataranieta ¿no? de Concepción Arenal, de manera que se sabe muy bien de quién hablamos, y Mónica Rodríguez, que es la autora del texto. Hola, Mónica, buenas tardes. Bueno, para mí como editor ha sido un auténtico placer hacer este libro precioso que ahora os iré mostrando también en la pantalla para que lo veáis con calma. Es un libro que creo que tiene una parte, habla de una parte de la vida que es la infancia de Concepción Arenal y que creo que reivindica un poco también la modernidad de esta autora, que aunque hace 2 siglos de su obra y de su trabajo, realmente es muy actual y muy necesario todavía en esta época conocer y difundir su trabajo, ¿no? El prólogo del libro de Manuela Carmena, que es otra invitada en este proyecto, que además se reconoce heredera y que de Concepción Arenal en su parte de trabajo. De manera que, bueno, somos muchos los que nos hemos juntado para intentar difundir en la medida de nuestras posibilidades lo mejor posible a Concepción Arenal. Bueno, yo voy a invitar primero a Ana Caballé, que como la experta entre todos nosotros de Concepción Arenal, a que, si puedes, Ana, nos introduzcas un poco y contextualices también un poco el trabajo de Concepción Arenal. Y te digo, muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Diego, por darme la palabra, y la verdad es que para mí pues, es muy emocionante el acto de hoy. Gracias a la Librería de Mujeres en fin, por acoger el libro y por acoger el acto también. Y digo que es muy emocionante porque, en fin, cuando yo escribía la biografía de Concepción Arenal, como no me podía imaginar ni por lo más remoto que aquello podía conducir con el tiempo, en poco tiempo además, a una novela gráfica tan preciosa como la que han preparado Mónica Rodríguez y Teresa Novoa. De manera que, no sé, es una experiencia extraña cuando, digamos, un trabajo tuyo después tiene consecuencias, digamos, tan imprevisibles, ¿no? y tan bonitas. Y yo quería ubicar un poco, digamos, el proyecto de estas dos maravillosas autoras, Mónica y Teresa. Cuando leí la historia, La mujer del retrato, recordé de inmediato un filósofo alemán del siglo XIX, bueno, y principios del XX, Wilhelm Dilthey, que escribe en 1905, publica un ensayo titulado El joven Hegel,
porque Hegel todo el mundo lo conoce por la introducción a las ciencias del espíritu, ese rostro severo, etc. Y Dilthey, un discípulo de Hegel, un discípulo, digamos, intelectual, no es que lo conociera personalmente, se pregunta ¿de dónde sale Hegel, ¿no? ¿De dónde sale este hombre que de pronto escribe la introducción a las ciencias del espíritu? ¿Tuvo juventud? Es que no lo parece, ¿no? Entonces me recordó mucho la historia escrita por Mónica e ilustrada por Teresa, me recordó esa pregunta, ¿no?, que se hace ¿de dónde sale Hegel? ¿No? Este hombre fue joven, tuvo pasiones, se enamoró, en fin, ¿cuál es su historia, ¿no? Entonces ellas yo creo que han escrito una historia y la han dibujado preciosa, donde se plantean la misma pregunta, ¿no? ¿De dónde sale Arenal? Y, digamos, apoyándose pues, digamos, en la biografía y en fin, en la construcción cronológica de la vida de Arenal, pues Mónica fabula, se imagina, Teresa ilustra, no se imaginan cómo pudo ser la niña Arenal, y de hecho desde el principio se plantea pues esa niña pelirroja con los ojos azules pero muy grandes, muy curiosos, ¿no?, hacia el mundo, y que en fin, es una niña que va por el monte, que va acompañada con un perro, que tiene una enorme curiosidad intelectual, que lee a Voltaire, que empieza a interesarse por la filosofía, que echa de menos a su padre. Es decir, están todos los elementos biográficos, pero están, digamos, construidos bajo un sustrato ficcional. Entonces, bueno, para mí ha sido muy interesante porque es una propuesta narrativa. ¿De dónde sale Arenal, ¿no? Esa mujer seria que en la novela gráfica aparece, ¿no?, el retrato suyo, esa mujer severa, etcétera, pero que tuvo una juventud, y además ese fue uno de los descubrimientos más deslumbrantes cuando escribí la biografía, ¿no?, comprender que había sido una joven, y además una joven muy, digamos, distinta a la época, ¿no?, una joven rebelde, indómita, que tenía discusiones con su madre porque quería vestir cómodamente y estaba leyendo libros frente, digamos, a la muchacha de la buena sociedad que se esperaba de ella, ¿no? Y entonces, bueno, pues tanto Teresa como Mónica se imaginan, ¿no?, a esta joven que, a pesar de vivir en un contexto tan distinto, ¿no?, de sus inquietudes, pues pudo abrirse camino, ¿no? Y en ese sentido, bueno, Diego decía que es una figura actual, y yo creo que estamos ahora mucho más preparados como sociedad para comprender la figura de Arenal que en su tiempo. Y eso explicaría que en su tiempo Arenal, digamos, cuando muere, cae prácticamente en el olvido lo que es el pensamiento de Arenal, ¿no? No tanto su labor benéfica, etcétera, pero el pensamiento suyo pues era un pensamiento que la época, la sociedad española del 19 difícilmente podía comprender, ¿no? Entonces yo casi pues me quedaría aquí, porque a mí lo que me interesa después es mantener un coloquio con Teresa y con Mónica, que no lo hemos podido hacer hasta ahora. Entonces, sobre el libro, de manera que, bueno, mi enhorabuena, y yo estoy feliz con la mujer del retrato, que aquí se le da profundidad que antes no tenía. Muchas gracias, Muchas Ana. gracias, Ana. Bueno, pues Teresa, si quieres empezar tú a contarnos un poco cómo fue el trabajo en este libro, ¿no?, que habéis dedicado casi 2 años de trabajo desde que empezamos a hablar de este posible proyecto. Sí, pues fue una idea que yo tenía desde hacía tiempo, y luego mi hija me presionaba bastante porque empezó a leer escritos de Arenal y me decía, ¿cómo es posible que nadie conozca a esta señora, ¿no? Todavía no habíamos leído el libro de Ana. Luego conocí a Manuela Carmena y me dijo lo mismo. Tú que eres ilustradora, pues ¿por qué no haces algo gráfico que las nuevas generaciones lo entiendan y les apetezca leerlo, ¿no? Y bueno, pues claro, me tuve que poner a aprender a hacer un cómic y me di cuenta de que no sabía construirlo. Y entonces, bueno, tengo la suerte de tener a Mónica como amiga y como vecina,
paseamos a los perros juntas, nos conocimos así, y entonces se me ocurrió proponerse, porque yo acababa de leerme el libro de Ana. Para mí el libro de Ana fue como, porque yo sabía muchas cosas de Arenal porque soy de la familia, pero había muchísimos datos que no me encajaban nada. O sea, yo leía cosas en internet, a mí no me encajaba hasta que no me leí este libro y entonces supe que entendí el personaje real, ¿no? Porque no hay mejor cosa que los datos concretos y los datos objetivos y los datos contrastados, ¿no? Ahí es donde de verdad construyes un personaje. Y entonces le di el libro a Mónica, que claro, es un libro muy gordo, que se lee muy deprisa, porque es un libro de lectura muy, muy apetecible, muy fácil. Y Mónica, claro, miró el libro aquel un poco diciendo, menudo ladrillo me estás largando. Pero como 20 días más tarde me estaba llamando, apremiándome a que nos teníamos que poner a trabajar ya. Y entonces, claro, empezamos a trabajar. Ella me dijo, yo no sé hacer un guión, entonces le dije, tú haz lo que sepas. Y ella escribió una novelita preciosa de casi 200 páginas o 100 no sé cuántas, que luego entre las dos, bueno, yo empecé a dibujar, a mí me daba dolor cortar aquello, porque es que era tan bueno que como recortaba aquel texto. Pero bueno, poco a poco empecé a dibujar todos esos ambientes que ella construye también y ella empezó a recortar el texto y fuimos trabajando así durante 2 años. Ha sido un trabajo sin parar. La pandemia a mí es como, bueno, si yo ya estaba en pandemia, yo ya estaba completamente metida en casa dibujando y bueno, he sentido mucho todo lo que ha pasado, ha sido muy iluminador porque, claro, yo estaba dibujando un siglo terrible donde había epidemias de cólera, que para hacer este cómic, además del libro de Ana, es que me he documentado, he leído muchísimo y claro, me doy cuenta de la dificultad terrible que había en esos años y de los problemas que hacemos ahora de cosas que no son tan importantes como llevar mascarilla o no, esas cosas, ¿no? O sea que ha sido como un contraste de historias mientras dibujaba. Pero bueno, ahora me gustaría que Mónica contara un poco cómo fue para ella afrontar este reto, ¿no? Que le propuse yo así tan ligeramente en la calle. Bueno, yo tengo que agradecerte mucho que me propusieras este reto, la verdad, porque para mí ha sido fascinante, ha sido un descubrimiento, igual que decía Ana, ¿no? El que ya sintió ese deslumbramiento al descubrir a esa joven rebelde, ¿no? esa infancia, esa juventud. Pues eso sentí yo también leyendo el libro de Ana, que es un libro, bueno, maravillosamente escrito, documentado todo. Yo lo devoré. Es verdad que cuando lo vi dije, madre, vaya tocho que me ha dado Teresa. A ver si voy a ser capaz primero de leerlo y después de ver si soy capaz de hacer un guión, ¿no? Y me sentí tan fascinada por este personaje, ¿no? Por Concepción Arenal y por cómo nos lo da. Ana Caballé nos lo muestra, Ana Caballé en el libro. Y como a mí me interesa mucho la infancia y la juventud, por eso quizás soy escritora de literatura infantil y juvenil, pues me hice esa pregunta, ¿no? De dónde sale Hegel, de dónde sale, en este caso, Concepción Arenal. Y le dije, vale, ¿por qué no lo hacemos precisamente de esa parte de su vida, ¿no? La infancia y la juventud, que además, bueno, tampoco hay tantos datos y al haber más espacio, hay más espacio para fabular, ¿no? Para meterme ahí de cabeza e imaginar cómo podía ser esa niña pelirroja, esa joven pelirroja. Es verdad que yo además había escuchado mucho a Teresa hablar de su tatarabuela, hablar de esa casa familiar en Moaña, ¿no? Sí. Donde estaba ese retrato, las conversaciones que escuchaba de su familia sobre Concepción Arenal, sobre aquella antepasada que había escrito tantos libros en el siglo XIX, una mujer. Y esa fascinación que ella me trasladaba también a su fascinación como niña al escuchar esas historias de Concepción Arenal, y de ahí que, bueno, que aparezcan los dos tiempos, ¿no? El tiempo de presente de la infancia de Teresa, que admira ese retrato y que dice, pero como nadie me contó que esta mujer también era una niña pelirroja. Y es verdad que lo que queríamos, que es lo que hace Ana Caballé también en su novela, ¿no? Es romper un poco la imagen de esa mujer adusta que aparece en el retrato y que todo el mundo sea capaz de imaginarla también como una niña, ¿no? Como una niña indómita, pelirroja, que corre por el monte con su perro y que tiene esa curiosidad que decía Ana y esa sensibilidad también ante todo lo que pasa a su alrededor.
Así que bueno, mil gracias por el proyecto y mil gracias también, Ana, por estar aquí hoy con nosotros. De verdad que tu libro ha sido nuestro libro de cabecera durante 2 años. Lo hemos releído y ojeado tantas veces que en fin, que es un lujo poder contar contigo. Y por supuesto, muchas gracias también a la Librería de Mujeres y a Nórdica, por supuesto, que confió en nosotros para publicar el libro. Sí, he puesto aquí algunas de las ilustraciones para que podáis ver un poco y comentar si queréis un poco cómo es el libro, ¿no? Si me lo permites, Diego, quería... Sí. Una cosa que se me ha olvidado señalar, bueno, en fin, se me han olvidado muchas cosas, pero bueno, quería agradecer muy expresamente a Teresa y a Mónica que hagan mención explícita del libro, porque una de las cosas que suele ocurrir con la biografía es que inmediatamente se entiende que es un bien mostrenco para entendernos, ¿no? Es decir, que es, digamos, o sea, una persona, un biógrafo, una biógrafa pasa un tiempo documentándose, yendo a archivos, a bibliotecas, construyendo una historia que verdaderamente en el caso de Arenal pues tenía mucha dificultad por la falta de datos al principio, pero en cuanto se publica el conocimiento biográfico, todo el mundo cree que le pertenece, ¿no? Entonces, ellas podían haber escrito esa novela, escrito e ilustrado esa novela gráfica prescindiendo completamente de mi nombre, ¿no? O sea, absorbiendo, digamos, el conocimiento del libro y interpretándolo. Y en cambio ellas, digamos, bueno, en fin, muchísimas gracias por la lealtad intelectual de reconocer este libro viene de este otro, y a mí esto me ha hecho mucha ilusión. Qué menos, ¿eh? Yo es que intentaba, antes de leer tu libro, yo había intentado recabar datos y es tan difícil, o sea, yo me daba cuenta, yo no sé hacer esto, no sé, porque esto es trabajo de un experto y por eso reconozco tanto tu trabajo. Aparte de que siempre me da mucha rabia cuando no se reconoce el trabajo de los demás, ¿no? Bueno, yo no sabría dibujar, o sea, no sé dibujar. Claro, cada uno hace su parte. Y tampoco sé fabular, o sea que, en fin, cada una lo suyo, ¿no? Claro, claro. Sí, es verdad. Pero en todo caso, bueno, una de las cosas que a mí me ha gustado mucho no sé si, Diego, ¿puedes mostrar la cubierta del libro? Sí, voy. Porque, digamos, la mirada de la niña, los ojos de la niña en la pupila contienen el rostro, un rostro desvalido, un rostro, digamos, en fin, de alguien que necesita ayuda, de alguien que está triste. Y yo creo que, en fin, o sea, no se puede expresar mejor, digamos, la mirada compasiva que tiene Arenal y que desarrolla a lo largo del tiempo, ¿no? Y que efectivamente, tal como ellas señalan, y yo estoy convencida, le viene un poco pues del impacto que para ella es a los 9 años perder a su padre. Lo pierde de una forma bastante traumática porque ve a un hombre que es considerado un proscrito y es un hombre que tenía, en fin, una pasión, digamos, por la cultura, por el conocimiento, un amor al ejército, y de pronto verse oficial capitulado con poco más de 30 años, el padre de Arenal, don Ángel del Arenal, se hunde, se desmorona anímicamente, ¿no? Y a esta niña, digamos, que debía ser extraordinariamente despierta, pues el ver digamos, ese estado de postración del padre, yo creo que la influye muchísimo a lo largo de la vida, y ella intentará ayudar a otras personas porque no pudo ayudar a su padre, ¿no? Entonces eso en esta novela gráfica, esta ilustración es preciosa de cuando... en fin, de cuando deciden irse de Leiro, donde ha muerto el padre, ¿no? En fin, bueno, pues en fin, ese peso que ella lleva consigo y que está muy, muy bien reflejado. No sé si, Teresa, tú lo viste así, digamos, esa silueta tristísima que encierra la pupila de la niña. Sí. La silueta, ¿bien o no? La silueta es un preso, es como en el momento en que ella va de viaje y ven una fila de presos que iban andando, porque... Sí. Y entonces ella pregunta quiénes son y la madre le dice son presos. Pues
Mónica me sugirió, intenta dibujar el reflejo los ojos del preso y los ojos de ella, y no me salía. Yo ya lo había intentado y no me salía. Entonces, de pronto me di cuenta de que lo que tenía que dibujar era el preso reflejado en la pupila, porque en las pupilas se reflejan cosas, ¿no? Y entonces se me ocurrió dibujar la cara del preso muy triste reflejado. Y es curioso porque esa anécdota de los presos viene de que yo le había contado a Mónica hacía tiempo que cuando yo era pequeña, una vez estaba en la Estación del Norte con mi padre, despidiendo a alguien que se iba a Galicia, y de repente vi bajar una hilera de personas, de hombres, todos con cadenas, con grilletes en los pies, creo recordar, o en las manos, no sé. Y entonces pregunté, ¿quiénes son? Y mi padre me explicó, son presos, que los llevan de traslado a una cárcel, a otro sitio. Y yo recuerdo la cara de aquellas personas, se me quedó para siempre grabada, ¿no? Entonces yo se lo había contado a Mónica, y Mónica, mira por dónde, lo metió en esta, pero en realidad, porque pensamos, bueno, igual que yo era una niña pequeña y te quedas pasmado porque se produce la casualidad de que ves esa imagen, pues nos imaginamos que ella debió presenciar algo similar para desde tan pequeña ponerse siempre en el lugar del otro, ¿no? Sí, sí, de hecho, ella lo presenció no sé cuántas veces porque no tengo idea, pero en un artículo de La Voz de la Caridad titulado Los hijos del camino. Es un artículo que ella lo dedica a esas catervas de presos que iban de un lugar a otro de España, en fin, andando con unos guardias civiles que los vigilaban, en fin, y acababan, digamos, llegaban a su lugar de destino siendo verdaderas piltrafas humanas, porque habían pasado 6 meses en el camino en unas condiciones completamente deplorables, sí. Exacto, miserables. Pero vamos, los que yo he dibujado, los que yo he dibujado son los que yo vi. O sea que claro, los he colocado en 2 siglos antes, pero digamos que esa imagen de persona derrotada, que aunque ya no iban a pie, iban en tren, pero que bueno, habrán hecho lo que sea, pero la imagen de un hombre derrotado que va encadenado en un traslado, a mí desde luego se me quedó para siempre como algo tremendo. O sea, no... Es muy curioso cómo en la infancia esas imágenes, luego nos acostumbramos a todo, desgraciadamente, pero cuando eres niño esas cosas impactan de una manera brutal. Sí, es verdad, indiscutiblemente, y seguro que, en fin, vosotros habéis sabido captar muy bien su interés por los libros, esa curiosidad intelectual que ella tiene, digamos, esas ganas de vivir, de conocer el mundo, ¿no? Y también pues la rivalidad o el distanciamiento con una madre que no la comprende, ¿no? Es decir, que ella crece de una forma muy, en fin, muy libérrima, porque su madre está a años luz de lo que ella entiende, ¿no? Y ahí tenemos esas imágenes, digamos, casi como de desesperación, ¿no? De sufrimiento de una joven que busca su lugar en el mundo y de momento no lo encuentra, ¿no? Y le va a costar todavía mucho tiempo tal. Después de eso, Teresa igual no lo sabe y Mónica tampoco, lógicamente. Cuando ya tenía publicado el libro me llegaron unas cartas de Concepción Arenal, 3 cartas que las había guardado pues una persona conocida, en fin, no voy a decir ahora el nombre, 3 cartas de un Arenal cuando es joven, que yo una de ellas la incluyo en mi artículo del catálogo dedicado a Concepción Arenal, donde se ve muy bien, digamos, el que ella era una joven librepensadora, ¿no? Es decir, una joven que no quería casarse, que no quería mantener unas relaciones convencionales con un hombre, que no digo que creyera en el amor libre, pero sí que creía en, digamos, en algo que en aquella época todas las escritoras reivindicaban, que era la libertad de escoger, de elegir a sus propias parejas, ¿no? Que no fuera algo, digamos, decidido por la familia, por los padres, en función de unos intereses. Y entonces, bueno, estas imágenes son preciosas. Es que, en fin, bueno, la novela gráfica es muy bonita, la verdad, es muy bonita. Tiene unas ilustraciones
preciosas, y ese perro que habéis dibujado, que efectivamente ella, en fin, su tío le regala un dogo, que es un perro que parece un caballo, ¿no? Y ahí está ese perro enorme, ese perrazo que ella llevaba. Pues una cosa que a mí me gusta o sea, me encantó de contar esta parte de la vida de Arenal es que se sepa que ella era cántabra, porque siempre se ha relacionado a Concepción Arenal con Galicia, y es verdad, pero era muy importante la familia del padre, los Arenal eran procedentes de Armaño y de toda esta zona, entonces a mí me ha gustado mucho que yo nunca he ido a Cantabria, ojo, o sea, que he tenido, porque encima me pilló la pandemia, quería haber ido, pero es que no pude. Así que he tenido que dibujar a partir de imágenes de Google, de imágenes que he encontrado en Internet, pero que me ha gustado mucho el contar esa parte de su vida, que es muy desconocida. O sea, me di cuenta por las preguntas que me hace de todo el mundo, que nadie sabe que es que esta señora tenía este vínculo con Cantabria tan importante. Totalmente, y a mí me sorprendió mucho, bueno, ella tiene un poema diciendo que tiene el corazón dividido porque es gallega, pero también es cántabra. Claro. Ella se siente, claro, allí está, pues, en fin, todo el paisaje y la herencia paterna y todo lo que simboliza el padre. El padre es cántabro y la madre es gallega. Y entonces, de más está decir que sus mayores simpatías están con las tierras de Potes y de Armaño. Ella siente una afinidad especial, ¿no?, con ellas, pero en fin, no es por criticarlo en absoluto, pero a mí me sorprendió mucho que en Potes, digamos, hubiera tan poca memoria, tan poco recuerdo del paso de Arenal, cuando tiene una importancia máxima, porque ella, después de la muerte de su marido, vuelve a Potes a un paisaje o a un escenario que para ella es importante por ver si puede superar la depresión, el estado de ánimo que sufre, y en cambio, pues en Potes hay, en fin, todo quedó como centralizado en si tuvo una relación o no con Jesús de Monasterio, que evidentemente no la tuvo, pero... Yo creo que no la tuvo, sí, siempre claro, defiendo que no la tuvo. Claro que no, pero si además Jesús de Monasterio era la persona más, en fin, iba a decir, la persona más creyente y devota Sí, del mundo, en absoluto. aparte de que Arenal No, defendía perdón, el tener... había una amistad hombre-mujer, hombre soltero y mujer viuda, que para la época ya necesariamente tenía que ser Claro. una amistad sospechosa. Perdona, Teresa, que te No, corté. que ella iba a decir lo mismo, que ella defendía mucho la amistad entre un hombre y una mujer sin que hubiera una relación amorosa, es decir, que fueran simplemente una relación de amistad, que es algo que a día de hoy también sigue costando un poco de trabajo entender, que un hombre y una mujer puedan ser simplemente amigos, ¿no? Es curioso, en la parte en varias ilustraciones atrás, cuando se dibuja cuando tuve que dibujar que le venía la regla, ¿no? ¿En qué apuros me puso Mónica en este libro de tener que dibujar cómo le vino la regla a mi tatarabuela? Es decir, o sea, yo ahora lo veo y es que me sonrío, porque claro, es un momentazo, pero es muy interesante, porque es un momento donde las niñas pasamos de un estadio a otro, ¿no? Entonces, claro, a mí me parece muy bonito cómo Mónica se ha planteado la reflexión de esa niña, ¿no? Esa niña que además vive en una libertad absoluta siendo niña y de repente se da cuenta de que ser mujer le supone una serie de responsabilidades y de que la encarrilen hacia un rol que no le interesa nada, ¿no? Entonces fue muy interesante para mí. Me costó bastante de llegar a esta conclusión gráfica, ¿no? Pero bueno, al final es de lo último que dibujé, ¿eh? En el libro fueron las últimas viñetas que hice porque vamos, supusieron un reto, ¿no? Sí, sí, bueno, yo cuando lo vi tuve un momento así como de impacto, ¿no? De decir, caray, sí que hilamos fino, ¿no? Pero sí, está muy bien expresado, porque claro, podía ser una elipsis, pero ¿por qué tiene que ser una elipsis un momento tan importante para una niña que se está haciendo mujer, ¿no? Porque Claro. está muy bien. Y en este caso para Concepción, para Conchita, niña más, ¿no? Porque para ella sí que pasar al ser una mujer suponía ser todo lo que no quería ser. Entonces, bueno, creo que para ella tuvo que ser un momento importante en su vida, ¿no?
Y por eso tenía que estar reflejado. Igual que cuando siente el amor por su tío, ¿no? Y esa sensación de, bueno, pues entonces soy mujer, pero tengo inquietudes de hombres, intelectualmente quiero ser un hombre y sin embargo soy una mujer. Todos esos conflictos yo creo que debían de estar en ella, por eso aparecen, ¿no? Sí, además, o sea, Arenal, digamos, técnicamente o formalmente, ella pertenece a la generación de las escritoras románticas, nace el mismo año, 1820, que nace Carolina Coronado, y estas mujeres tenían una gran contradicción entre, en fin, eran mujeres con un talento, con una ambición intelectual, en fin, la tenían, y al mismo tiempo, pues no por ello querían renunciar a su feminidad, ¿no? Y en cambio la época las conducía a una escisión total, ¿no? Y entonces, bueno, a mí me llega un momento como que te duele que en toda la prensa de la época, que siempre trata bien a Arenal, aunque nunca analiza ninguno de sus libros, pero tal, siempre es el mismo latinismo, ¿no? La mente varonil de Arenal. ¿Por qué varonil? Claro. Posiblemente Sí. diferenciada, pero no varonil, ¿no? Claro. Pero bueno, la época era así. Luego esa falta de referentes mujeres que tenían estas mujeres que querían escribir y encontrar su voz, ¿no? No tenían referentes en quien mirarse, porque, bueno, pues la literatura estaba escrita por hombres donde la mujer aparecía casi como un objeto de deseo y ya está, ¿no? Entonces, bueno, también hay que tener en cuenta ese momento vital. Sí, 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 totalmente. Y esa imagen, esta imagen que tenemos ahora en la pantalla de la niña viendo, mirando por la ventana, ¿no? Me ha recordado mucho un cuadro, es un cuadro de Friedrich, que se ve esa mujer mirando por la ventana, ¿verdad? Sí. Sí, es que es un pintor que a mí me encanta. Entonces, a mí también. Claro, a veces sí me delato un poco, sí. No, hay otra imagen en el libro que está que no tiene nada que ver, pero está muy inspirada en otro cuadro de Friedrich, que es cuando están en lo alto de una montaña, sí. cuando están atravesando las montañas. O sea, para mí es un pintor que, bueno, yo hago mis dibujines, ¿no? Pero es cierto que lo tengo ahí en el imaginario siempre, sí. Sí, es posible. Y algunos de los paisajes que dibujas también tienen como un aire, ¿no? Sí, es ese realismo, pero como muy de fábula, como muy romántico, ¿no? Sí, Sí, ese justo que estás señalando, ¿ves? sí. No tiene nada que ver, pero sí, o sea, para mí fue un poco expresar ese abismo, ¿no? Que tiene esa persona que está mirando, Claro, esto es descubriendo algo, ¿no? el mar de nubes, pero desde otra perspectiva, ¿no? Sí. Está muy, muy bien, muy bien. Pero además es mentira, porque nunca subes una montaña así, es decir, Claro, que bueno, por supuesto. pero estamos haciendo ficción, ¿no? Entonces yo también ficciono, es un realismo de mentirijillas lo que hago, ¿no? Es un poco, bueno. ¿Y qué supuso, ¿qué supuso para ella, perdonad, qué supuso para ella Madrid, ahora que estamos en este capítulo del año 1836? El viaje a Madrid. Pues Mónica, suponemos que un jarro de agua fría bastante grande, porque se le acabó la libertad, ¿no? Pero la metieron en el colegio de señoritas, le debieron hacer lo que ahora llamamos bullying, ¿no? O sea, debió pasarlo bastante mal, porque ella era muy especial en su manera de vestir y en su manera de ser. Desde luego, la única foto que hay de esa época de ella es de una cara tristísima, o sea, es donde se ve que no era tan fea como nos parecía, pero porque no era nada fea, pero se la ve con una tristeza profunda, ¿no? Yo me he pasado horas mirando esa foto para bucear en ese personaje. Lo debió pasar muy mal, pero por otra parte también debió tener la oportunidad de leer y de acceder al mundo de los cafés, que es lo que a mí me encanta, como Mónica lo ha hilado todo, bueno, que lo cuente ella, ¿no? ¿Cómo te has inventado todas esas historias, ¿no? Bueno, son pequeñas anécdotas que van uniendo pues, los datos que se conocen de esa época que Ana Caballé también refleja en su libro, ¿no? Claro, sabemos más o menos suponemos dónde vivía, sabemos a qué colegio acudía, y a partir de ahí, pues nos dimos un paseo muy bonito por todos los lugares Arenal,
Intentando ver las calles a través de 2 siglos atrás, claro, porque Antón Martín sigue ahí, o sea, la plaza de Antón Martín, montones de edificios son los mismos, otros no, claro, pero intentamos entenderlo bien para poderlo, yo por lo menos para poder dibujarlo, aunque luego hago dibujos como este de la que está mirando hacia arriba, que es como muy real, porque son unas casas de ni se sabe cuándo, ¿no? Pero, o sea que yo también juego un poco con esa... pero sí, el dibujar ese Madrid que es el que ella debió vivir, el de los cafés, que luego le gustó, sabemos que iba a los cafés, que se vestía de hombre para ir a los cafés, pues bueno, ha sido un poco la recreación esta que hizo Mónica y que a mí me ha encantado dibujar, claro. Pero, no, perdona, No, Mónica. no, Ana, sigue tú. No, quería decir que además, o sea, yo también, claro, hice esos recorridos por la iglesia de San Sebastián, las casas donde pudo vivir una vez y otra, en fin, intentando imaginármela a ella, ¿no? En aquellas calles de la época. Y es difícil porque la verdad es que nosotros como sociedad conservamos muy poco del pasado. Muy poco. Cuesta mucho que una casa se mantenga en pie desde el siglo XIX, no sé, vas a otros países y te es mucho más fácil ubicarte en el pasado porque se conserva ese pasado de una forma, digamos, más viva, ¿no? Pero nosotros, pues, en fin, por todo tipo de razones hemos hecho casi tabula rasa, ¿no? Y cuesta, aparte de los palacios y los castillos y las iglesias, pero las casas corrientes, es muy difícil encontrar una casa que se conserve. Y, por ejemplo, en el caso de Arenal, bueno, pues la fortuna de poder que se conserva todavía el mayorazgo de Armaño, ¿no? Pero lo demás es que no hay donde ubicarse porque no queda nada. Ese paseo del que habla Teresa fue yo creo que fascinante porque no solo estábamos tratando de imaginar ese Madrid del siglo XIX, sino mirarlo con los ojos compasivos, ¿no? Con esa mirada compasiva e inteligente de Concepción Arenal. Y comprender cómo, pues es que en toda esa zona, en Lavapiés, estaban los orfanatos, estaban los colegios de las niñas huérfanas, como, o la manolería del barrio de Lavapiés, ¿no? La tabacalera, cómo desde su mirada ella descubría ese mundo y veía pues toda esa miseria que había en el siglo XIX, ¿no? Y cómo le afecta para que después, como siempre dice Teresa, pudiendo no vivir bien sin meterse en follones y en líos, pues dedicara toda su vida a dar voz a los marginados, ¿no? A los tristes, a los presos, a las mujeres. Y yo creo que fue muy revelador ese paseo y muy, muy bonito además. Sí, completamente de acuerdo. En fin, pensemos que el Madrid de mediados de siglo era un Madrid donde los pobres estaban, o sea, en las calles, en las puertas de las iglesias, o sea, era una presencia abrumadora, ¿no? Que para Arenal, que además venía pues en fin, de un pueblo de montaña, de 2 pueblos de montaña donde el pobre no tiene esa condición porque todo el mundo tiene un lugar donde vivir, encontrarse en una gran ciudad, entre comillas, pero una ciudad donde, en fin, la pobreza, la mendicidad, sobre todo, pues está en todas partes, debía ser muy impresionante para un alma sensible como la tiene ella, ¿no? Efectivamente. Sí. Fue muy divertido porque todos los personajes son reales, o sea, vamos, está Salustiano Olózaga, o sea, tuve que buscar fotos de todos ellos porque Mónica, claro, pone personajes con nombre y apellido que existieron, se buscó el actor que estaba representando la obra de teatro, tal. Así que tuve que, bueno, dentro de que son dibujines, pero tuve que dibujarlos tal y como, o sea, que fueran fieles al personaje original. ¿Sí? Bueno, no sé, tú los llamas dibujines, yo los llamo dibujos con todas las letras. Bueno, son Espectaculares, sí. O sea, son muy bonitos. Y lo que quería decir, yo no sé, quiero investigarlo, pero no sé si se ha hecho alguna novela gráfica de una biografía. Sí, yo creo que sí, ¿no? Hay varias, está la de Kiki de Montparnasse, por ejemplo, ¿no? Me viene a la cabeza. ¿En el ámbito español?
En el ámbito español yo creo que no. Está la de Marie Curie, que la publicasteis vosotros también, Sí. que está en Nórdica y es fantástica. de Yo me inspiré Cortázar mucho en ese libro, la de Cortázar, es decir, yo vi también. varias y me inspiré bastante, dentro de que yo dibujo a mi manera, por supuesto, pero sí me gustó ver cómo otros ilustradores han entendido una biografía, ¿no? Yo tengo aquí otra de Lee Miller también. Sí, Así que pero, hay. pero españoles no sé, o sea, en España No es lo verdad sé, que no. no tanto. Infantiles, Quería infantiles decir, principalmente. ¿cómo? Infantiles. Referentes infantiles sí que hay, porque sí que cuentan, sí Claro, que hay pequeñas biografías, claro, en dibujos, en claro, dibujitos claro. para las enanas, pero vamos, poco más. Es Hay verdad que tenemos a Angela Davis ahora, está la Lee Miller, está la George O'Coffey, o sea, hay bastantes ahora actualmente, pero en novedad, pero sobre todo Yo he leído en hace poco una de Lorca, infantiles, sobre todo en mujeres. ya, Sí. de mujeres. y hay una para adultos, creo que es de Manuela Carmena, que la hizo Jorge González. Que yo tengo, o sea, yo no tengo el libro, pero sí que me pasó en las ilustraciones y está muy bien. Y esa es para adultos, pero es cierto que no, así no se me ocurren más. Y para niños es posible que sí que haya muchas Sí, más. tenemos Lola Flores, tenemos a la Lola Ah, Flores, Lola Flores. a la Alicia de la Roche, que es un libro maravilloso. De la Rocha, de mira, dice de la Perdona, Rocha. sí. La Muy bonito. pianista. Gloria Fuertes, por Van supuestísimo. saliendo, ¿eh? Y Clara Campoamor. Clara Campoamor. Clara Campoamor, es verdad. Que este libro Y es además fantástico. tenemos dos que Manuela también Sí. lo ha escrito, escribió un poco, ahí ha dado un... Sí. O sea, eso es de infantiles. Todos los demás es cierto que ahora mismo son autoras. Son biografías de mujer. Pues eso, Angela Davis, Lee Miller, todas estas. Las que tenemos aquí, claro, que son todas de mujeres. Claro. Bueno, ahí estamos, ahí estamos. Bueno, Sí. yo acabo de leer una de Federico García Lorca, Vida y muerte de Federico García Lorca, un cómic que el guión lo hizo Ian Gibson, y las ilustraciones son de Palomo. Ah, Sí, que está muy bien. Lo acabo de terminar y... Es que, por ejemplo, en este caso, pero en otras que citaba, o sea, lo curioso es que son libros que los puede leer una niña, un adolescente, pero también una lectora adulta, porque, o sea, digamos que son libros como transversales, ¿no? Que los puedes disfrutar a cierta edad por las ilustraciones, por la forma en que te comunican el personaje, y un niño o una niña pues lo puede leer simplemente como una historieta que le es fácil de seguir, ¿no? Pero yo este libro lo veo pensado también, no sé si lo pensabais, o sea, si teníais un público en la cabeza, pero yo veo un público adulto también. Sí, yo pensaba casi siempre en un público adulto. O sea, intentaba huir de hacer un libro para niños. Aunque sorprendentemente, uno de mis sobrinos nietos, que acaba de cumplir cumplió 8 años en enero, se lo está leyendo. Y lo primero que dijo cuando empieza, como está la fecha, dijo, anda, esta señora era contemporánea de Darwin, o sea que depende del niño. Es decir, que a veces ponemos fronteras. Claro, este niño es tataranieto, vamos, hijo de una tataranieta de Arenal, o sea, que también depende del mundo que tenga cada niño. Si el niño tiene un mundo donde la cultura es algo habitual y normal, pues a lo mejor, evidentemente no va a entender lo mismo al leer esta novela gráfica que un adulto. Pero yo recuerdo que hay libros que leí siendo muy joven, con 14 años, algo, y luego he releído mucho después y son dos libros distintos, o sea, pero no deja de ser interesante leer ciertas obras cuando uno es pequeño, ¿no? Y yo creo que perfectamente lo puede leer un niño o un adolescente. Mis hijas, que son adolescentes, lo han leído y les ha gustado mucho, ¿no? Y además se sienten muy identificados también, porque hay esa búsqueda de la identidad en la adolescencia. Y claro, la están viendo que bueno, que también Concepción Arenal ha vivido eso, ¿no? Y yo creo que puede gustar muchísimo a los adolescentes y también a los adultos, y es verdad que hay distintos niveles de lectura siempre. Sí, Mónica, si tuviéramos que resumir el libro de alguna manera, es decir, el planteamiento, pues son esas dos, digamos, grandes cuestiones, ¿no? Cómo era de joven,
quién era la que después se convierte en la que conocemos, y por otra parte, pues esa búsqueda de la identidad de una niña que tiene en fin, que tiene cantidad de preguntas en la cabeza y que va pasando por experiencias y por situaciones y se va haciendo, ¿no? Y al final convergen pues con la niña que en fin, está en Moaña y que comprende ya bien a la mujer del retrato, ¿no? Sí, al final es casi, sí, en la última ilustración es donde se explica un poco cómo es la... A mí me sorprendió mucho que Mónica me metiera en el libro. O sea, yo cuando leí el primer manuscrito de Mónica me quedé helada. Y lo primero que pensé es, vale, yo voy a ilustrar esto, pero mi parte la quito. O sea, es lo primero que pensé. Y luego, bueno, luego ya me convencí de que era su punto de vista, de que no tengo que creerme tan importante como para que sea importante que esté o no esté. Y sí me pareció muy interesante la visión de ella. Y pensé además, bueno, me ha descrito a mí porque soy la que se lo conté, pero puede ser cualquiera de mis primos que vivió la misma infancia, que todos jugamos en esa casa y que probablemente tenemos imágenes muy similares, ¿no? de lo que era este personaje. De hecho, uno de mis primos, Federico Cantero, se leyó el libro y me escribió muy cariñoso y me dijo que le había gustado mucho y que había reconocido muchísimas cosas en los dibujos y en la historia, y que además que pensaba que probablemente la infancia de Concepción Arenal debió ser algo muy parecido a lo que hemos inventado, ¿no? Y eso me gustó mucho, ¿no? Que alguien, vamos, que es un primo con el que tuve mucha relación cuando éramos niños, pero que luego nos hemos ido distanciando porque cada uno vive en un sitio y tal. Pero me encantó su comentario, ¿no? Me gustó muchísimo. A mí me parecía importante meter esa parte porque yo lo que quería dejar claro es que es una fábula, ¿no? De ahí el subtítulo Vida posible de una niña pelirroja, es decir, que no estamos contando una realidad, sino que estamos imaginando cómo debió ser esa realidad. Entonces, ese personaje es el que explica que ella se está imaginando cómo es esa niña, para entenderla, para saber cómo fue, para saber quién era, ¿no? Y creo que por eso es importante ese personaje porque da ¿no? Deja claro que todo eso es una fabulación. Claro, porque desde el punto de vista técnico, digamos que Mónica se asegura un punto de vista, ¿no? del relato. ¿Quién está viendo a Arenal? ¿Quién se la está imaginando? Pues se le está imaginando una descendiente y por tanto, o sea, la presencia de Teresa era necesaria narrativamente. Claro. Por eso evité mucho dibujarme. O sea, he dibujado el ambiente, sí. en la primera vez aparece un poco, y en la última ilustración sí he dibujado a mi perro, a mi auténtico, el perro que se vuelve es mi perra actual, ¿no? Porque a ella sí que la he dibujado. Porque también hay un vínculo a través del perro. A mí siempre me han gustado mucho los animales y me gustó mucho saber, yo sabía que Concepción Arenal tenía un gran danés, era una cosa que sabíamos. De alguna manera también supe que mi abuela, cuando eran pequeños, también había un gran danés, o sea que era un perro que a la familia le gustaba mucho. A mis hijos les encanta, yo nunca he querido tener un gran danés en Madrid porque me parece un perro gigantesco. Pero sí que tengo ese vínculo con los animales, que viene de mi abuela, que era nieta de Arenal, o sea, que creo que sí que tenemos ahí una conexión, y por eso me pareció importante dibujar a mi auténtica perra actual en vez de dibujarme a mí, ¿no? un guiño ahí dibujé mi bastón y mi sombrero y al perro. Igual, Diego, puedes poner esa última ilustración que se ve el perro de Teresa a Lua, que además es que en honor al perro de Teresa llamamos al último perro de Concepción Arenal imaginado que tenía, pues lo llamamos Lua, como la perra de Teresa. Sí, porque no. Y ahí está este dibujo, perdona Teresa, un segundo. No. A mí me fascina este dibujo por todos los elementos que hay, porque están los rotuladores de París con los que ella pintaba de pequeñas, está la portada del libro en ese dibujo, donde se ve que ella, la niña, está pintando para descubrir quién es Concepción Arenal, ¿no? Está el retrato, está el perro y está el bastón y el sombrero de Teresa que usa ahora. O sea que hay muchos elementos maravillosos en esta ilustración, ¿no? Final del libro. Tengo algunas preguntas para vosotras, de gente que se ha animado a participar a través de Facebook. Susana Rosique pregunta, bueno, que ya lo habéis respondido en gran medida, ¿cómo surgió el proyecto? ¿Cómo creció esta idea de recrear a Arenal?
hay más cosas por aquí. Bueno, tienen hermosos dibujos. Susana Rosique, cualquier gran trabajo había realizado, enhorabuena. Y hay una pregunta de Elena Garrote, pregunta ¿qué periodo de la edad de la protagonista abarca el libro? ¿Qué periodo? Pues desde los 9 años hasta los 23, quizá. Sí. Sí, de los 9 a los 23. Sí. Desde que muere su padre y se tienen que ir de Leiro y se van a Armaño, ahí cerca de Potes, hasta que unos años después de morir su madre, pues ya decide volver a Madrid y ya empezar a estudiar. Y ahí digamos que empieza ya su vida adulta, ¿no? Cuando ya tiene claro que quiere estudiar, cuando ya conoce a Fernando, a su futuro marido, etc. Ahí comienza toda su vida quizás más conocida también. Pero eso no lo contamos. No. Yo creo que este libro es perfecto para quien no haya leído todavía la biografía de Concepción Arenal de Ana Caballé, La caminante de su sombra. Es como el libro que te anima a ir a buscar la biografía rápidamente a la librería y seguir leyendo, ¿no? Es como un primer capítulo y luego para la biografía para seguir conociendo a Arenal. Mucha gente nos pregunta, ¿no vais a seguir? ¿No vais a...? Porque queremos saber más y siempre decimos, pues leed la biografía de Ana Caballé, que es que ahí lo vais a encontrar todo. Es que ¿qué vamos a hacer más? Ya está todo ahí. Sí. Bueno, quería saludar a Susana Rosique, que es una magnífica ilustradora, que es la que nos había preguntado eso. Un saludo muy grande y gracias por estar viéndonos. Pues sí, Susana. Hola, Susana. Bueno, vamos a ir terminando. No sé si Mamen quieres comentar algo. Yo te quiero preguntar cómo es la presencia de Concepción Arenal en las librerías. Porque al final esto siempre es lo importante, aquí que se crean los libros, pero lo importante al final es cómo lo acoge el librero y cómo lo acogen las lectoras. Pues bueno, pues Concepción Arenal no es muy conocida, todo hay que decirlo. De hecho, nos acordamos por lo que hemos estudiado, por el colegio y poco más. Es que son, pues eso, todas estas autoras silenciadas, que bueno, aquí la tenemos, evidentemente, referente. Ahora se está celebrando el centenario de la Pardo Bazán y Emilia está sobre todas las cosas, digámoslo, pero Concha, que como ya me la he leído, ya la llamo Concha. Concha está pues ahora mismo presente con este libro. Y todas las biografías que escribe Ana Caballé y todas estas intelectuales que hablan de mujeres y hacemos genealogía continuamente son las que nosotras tenemos. Para nosotras, evidentemente, existe hasta monumentos mentales por ella. Pero es cierto que quiero decir también con el libro que yo la desconocía bastante y de repente me he leído La mujer del retrato y me he quedado también con las ganas de ¿por qué no seguís? Ahora de verdad me tengo que leer toda la biografía de Ana Caballé porque quiero seguir. Y me ha parecido preciosísima también por mi pelirrojo y mi similitud y por los tascas que dais. O sea, yo creo que todas las niñas que vienen aquí y que saben a dónde vienen, las niñas, las adolescentes, las jóvenes en sí mismo, que saben que vienen ya con una rebeldía y un arte feminista dentro, que ya saben lo que quieren. Y cuando vienen y les decimos, bueno, esto es para 12 años, esto es para 14, quizás tú todavía eres pequeño, dicen, no, quiero ese. O sea, que van mucho y son muy rebeldes. Y entonces también hoy la hemos estado viendo. Este era el regalo que le he presentado como regalo a una mamá para otra amiga suya, pero de repente la niña de 9 años se ha interesado por él, ¿no? Entonces, y contando la historia, ese tramo de vida de Concepción Arenal me parece muy interesante para toda la chavalada. O sea, lo que es en sí, y sobre todo el enfrentamiento, o sea, todos los zascas, o sea, zascas no es que me expreso así, pero no, son cosas que van inmiscuidas en el hecho de ser mujer, desde que te viene la regla hasta que quieres ser un hombre todo el rato, que yo he leído biografías sobre las republicanas y también se arrancaban los pendientes porque ellas se las arrancaban, porque ellas querían ser chicos para tener todos los privilegios que tienen ellos, ¿no? Y ahí está detrás de toda la historia que tenemos la imagen de la Concepción Arenal, del cuadro que ponéis al principio, de que esta es Concepción Arenal, esta señora, y de repente su juventud ha sido, o sea, las mujeres hemos pasado por todas, hemos pasado tanto en el siglo XX,
como en el 21 que están pasándolo ahora, como las del 19, todas hemos pasado por las mismas restricciones, por las mismas luchas, por la misma búsqueda de nuestro lugar y el deseo de estar en el mismo equitativas, ¿no? con los privilegiados que son ellos. Entonces, y claro, yo me he quedado con ganas de, pero quiero verla dibujada, o sea, vestida de hombre, a ver cómo entraba a la universidad, del bullying que le hacían, si ella quería algo, bueno, y todo el erótico, que también hay unas poquitas partes eróticas. Bueno, esto le va a encantar a la chavalada, sobre todo. Por lo menos nosotras, que ya nos lo hemos leído, la vamos a poner para allá. Y para un dibujo, o sea, y para un regalo excepcional, que son grandes regalos. Cuando regalas libros de ilustradoras es un gran regalo, ¿no? Porque ya sabes que ficción lo van a encontrar en la biblioteca o lo pueden comprar en cualquier sitio, pero las ilustradoras tienen un trozo de librería dedicado a ilustración y ellas son nuestra preferencia porque nos gustan, ¿no? O sea, y hay que darles visibilidad, igual que a Concepción Arenal, hay que darles visibilidad porque ahí fuera de esta librería todo lo demás son señores. Tenemos que ponerlas en... Somos muchas ilustradoras además, y yo creo que somos muy buenas. O sea que, digamos, en este país yo cuando empecé a dibujar ya había ilustradoras que para mí Asun Balzola era un referente impresionante, y Carmen Solé, por ejemplo. O sea, yo ya crecí teniendo dos ejemplos enormes de ilustradoras españolas, que es cierto que luego me parece que se nos olvidan, pero hay muy buena gente. Pero hay que buscarlas, es que sí. es eso, hay que buscarlas, igual que a Concepción Arenal. Concepción Arenal está visitadora de cárceles y se queda ahí. Y luego te interesa, o sea, que aparezcan estos libros, que se den la oportunidad para entrar de lleno, porque ahora sí o sí, después de leer eso, tienes que seguir con Concepción Arenal, tienes que leerte toda la obra, toda la biografía de la Caballé, todo. O sea, es que... No, y sus libros que son muy interesantes. Claro, hay que visibilizarlas. Bueno, pues en de mujeres tenéis, no sé si es así como están dedicados, pero este es el que tengo yo, precioso. Así que los tenéis dedicados para vosotras ahí en de mujeres, así que aprovechad estos días para ir a por ellos, que es una oportunidad, desde luego. Y al mismo precio, dedicados y al mismo precio. O sea, fantásticos. Pues si me lo permitís, yo tengo que protestar. O sea, me voy a Madrid a la librería de las mujeres porque mi ejemplar no está dedicado. Pues eso hay que solucionarlo. Hay que resolverlo. Lo vamos a resolver, claro que sí. Claro que sí. Claro que sí. Hacemos envíos. Si es por Concepción, lo hacemos directamente. No, pero a Ana se lo tenemos que dedicar especialmente. Nos vemos en la librería de las mujeres y me lo dedicáis. Claro que sí, claro que sí. Sí. Desde luego, porque sin el libro de Ana no existiría el nuestro, así que... Sí, es así. Y dedicas ya de paso todos los que tienes, Ana Caballé, que tenemos aquí libros tuyos. Bueno. O sea, no paro de recolocarte en las librerías. Cada vez que te recoloco me acuerdo. Digo, mira, otro que me tengo que leer. O sea, que vienes y los firmas todos ya, los dejas firmados. La verdad es que me está preocupando eso. Me voy a poner muy pesada. Tengo que acabar ya. Tengo que dejar de escribir. Sí. Que va. Nosotros estaremos encantados de leerte. Tú sigue. Sí, claro que sí. Claro que sí. Bueno, no sé si tenéis algo más que añadir o si nos vamos a ir, si queréis, despidiendo. Bueno, yo tengo que agradecer a Diego, que fue mi primera opción cuando empezamos a pensar en este proyecto. Yo no sé, yo siempre quería publicar algo en Nórdica, porque es una editorial que me encanta, me gustan muchísimo los libros que hacéis, sobre todo la idea de hacer libros ilustrados para adultos siempre me pareció que era una fantástica idea. Y tenía muchísima ilusión, y bueno, que de estas cosas que uno tiene y dice, nunca lo voy a... y se ha cumplido. Entonces, bueno, que estoy muy, muy contenta y muy satisfecha y te lo agradezco de verdad. Pues igual, gratitud mutua, porque me encanta haber trabajado contigo. Después nos conocemos hace muchos años. Hace muchos años, sí. Que nos hemos visto muchas veces tomando cañas. Sí. Y bueno, era el momento de que estuvieses en Nórdica y me hace mucha ilusión. Y bueno, agradeceros una vez más a todas vuestra participación. Y bueno, y es un placer esta presentación con de mujeres, que pues sabéis que tenemos muchísimo aprecio en la editorial. Así que es un placer esta hora de conversación que hemos mantenido todas juntas.
Y Pues- no sé si no tiene nada más, pues eso, muchas gracias. Y, Gracias. y a las librerías, a la librería de mujeres, a por el libro. Claro, Y las librerías pequeñas también, todos los establecimientos. me pasaré a saludaros un día. Claro, Venga. estamos cerca, yo no muy lejos, así que me pasaré. Mira, Pues pásate, vamos pásate. juntas. Genial, fenómeno, sí. Bueno, Hasta pronto, gracias. pues Muchas gracias, Gracias. Nórdica. adiós a todos los que han estado escuchando. Chao. Muchas gracias y enhorabuena por el libro. Adiós.